Día 222. Lección 29. Cartas de Pedro. Primera carta de Pedro. Importancia del libro para los cristianos. La familiaridad de Pedro con la ley del Antiguo Testamento y con los profetas le permitían explicar varios pasajes del Antiguo Testamento a la luz de la vida y la obra del Mesías, Jesucristo. Sed santos, porque yo soy santo. Pero él lo parafraseaba explicando que la santidad no es alcanzada por guardar la ley, sino por la gracia otorgada a todos los que creen en Cristo. Más adelante, Pedro explica la referencia a la piedra angular. Como Cristo, quien fue rechazado por los judíos a causa de su desobediencia e incredulidad. Las referencias adicionales al Antiguo Testamento incluyen la ausencia de pecado en Cristo y exhortaciones para vivir santamente a través del poder de Dios que da la bendición. Importancia en la Biblia. A pesar de la adversidad que sus lectores enfrentan, Pedro no los exhorta a separarse de los demás, más bien los llama a empeñarse en la sociedad haciendo el bien en medio de los incrédulos que los han rechazado. En esto les enseña a acudir a la gracia de Dios y a todo lo que ésta implica. El mensaje de la epístola es la conducta cristiana en medio de una sociedad hostil. Contexto histórico de la primera carta de Pedro. Cuando la ciudad de Roma ardía, los romanos creyeron que su emperador Nerón había prendido fuego a la ciudad, probablemente por su increíble deseo perverso por construir. Para poder construir más, él tenía que destruir lo que ya existía. Los romanos estaban totalmente devastados. Su cultura, en un sentido, desapareció con la ciudad. Todos los elementos religiosos de su vida fueron destruidos. Sus grandes templos, reliquias, y aún los ídolos de su casa fueron quemados. Esto tuvo grandes implicaciones religiosas, porque los hacía creer que sus deidades habían sido incapaces de lidiar con esta conflagración, y también fueron víctimas de ella. Las personas estaban sin casa y sin esperanza. Muchos habían muerto. Su resentimiento amargo era severo, y Nerón se dio cuenta de que tenía que redirigir la hostilidad. El chivo expiatorio del emperador fueron los cristianos, quienes ya eran odiados porque estaban asociados con los judíos y porque eran vistos como personas que eran hostiles a la cultura romana. Nerón esparció esta idea rápidamente de que los cristianos habían prendido fuego a la ciudad. Como resultado, una intensa persecución en contra de los cristianos comienza. Y pronto se esparció a lo largo del Imperio Romano, tocando lugares al norte de las montañas, Tauro, algunos como Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, e impactando a los cristianos, a quienes Pedro los llamaba peregrinos. De esta manera el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió esta epístola para fortalecerlos. Pedro escribió que él estaba en Babilonia cuando escribió la carta. 3 lugares se han sugerido para esta Babilonia. En primer lugar, una guardia romana en la parte norte de Egipto se le llamaba Babilonia. Pero ese lugar era demasiado oscuro y no hay razones para pensar que Pedro llegó a estar allí. En segundo lugar, Babilonia antigua en Mesopotamia es una posibilidad, pero sería muy poco probable que Pedro, Marcos y Silvano estuvieran en ese lugar que más bien era pequeño y distante al mismo tiempo. En tercer lugar, Babilonia es un alias para Roma, quizás una palabra código para Roma. En tiempos de persecución, los escritores eran más cuidadosos de lo normal para no poner en peligro a los cristianos al identificarlos. Él no quiso que la carta fuera encontrada y que la iglesia fuera perseguida. Por esa razón, pudo haber escondido su lugar bajo la palabra código Babilonia, la cual aptamente
caja debido a la idolatría de la ciudad. ¿Por qué leer la primera carta de Pedro? Aplastados, agobiados, desgarrados. Estas olas de sentimientos inundan a quienes sufren, cegando toda visión de esperanza y amenazando con destruirlos. El sufrimiento tiene muchas formas: maltrato físico, enfermedad, una enfermedad debilitante, ostracismo social, persecución. El dolor y la angustia tienta a las personas a retirarse, a rendirse y a darse por vencidas. Muchos cristianos del primer siglo sufrieron, fueron maltratados y perseguidos por creer y obedecer a Jesucristo. Comenzando en Jerusalén y en manos de sus hermanos judíos, los casos de persecución se repitieron por todo el mundo, donde quiera que había cristianos, y tuvo su culminación cuando Roma determinó eliminar del imperio a quienes no se inclinaban ante el César. Pedro conoció la persecución de primera mano. Fue golpeado y encarcelado, fue amenazado muchas veces. Él había visto morir a hermanos en la fe y había visto la iglesia dispersa, pero conocía a Cristo y nada podía conmover su confianza en su Señor resucitado. Fue en ese contexto personal que Pedro escribió a la iglesia esparcida y que sufría por su fe, dándole ánimo y esperanza y exhortándola a seguir siendo fiel a Cristo. Pedro empieza dándole gracias a Dios por su salvación. Explica a sus lectores que las pruebas servirían para perfeccionar la fe. Debían creer a pesar de las circunstancias, al igual que muchos en esa época pasada creyeron en el plan de salvación de Dios. Aún los profetas del pasado que escribieron acerca de esto sin entenderlo. Pero ahora esa salvación se ha revelado en Jesucristo. En respuesta a tan gran salvación, Pedro ordena a sus lectores que lleven una vida santa, que confíen y teman con reverencia a Dios, que sean sinceros y amorosos, y que lleguen a ser semejantes a Cristo. Jesucristo, la escogida y preciosa piedra de ángulo, sobre la cual se edifica la iglesia, también es la piedra desechada que en los desobedientes causa su tropiezo y caída. Pero la iglesia edificada sobre esa piedra es sacerdocio santo. Después Pedro aclara cómo debían vivir en los tiempos difíciles. Los cristianos debían ser irreprensibles, al imitar a Cristo en todas sus funciones sociales, amos y siervos, esposos y esposas, miembros de iglesias y vecinos. Jesucristo debe ser nuestro ejemplo de obediencia a Dios en medio de un gran sufrimiento y dolor. Pedro bosqueja la actitud correcta que debe imperar cuando viene la persecución. Espérala, sea agradecido por el privilegio de sufrir por Cristo y confiar en Dios para la liberación. A continuación, Pedro da algunas instrucciones especiales. Los ancianos deben alimentar al rebaño de Dios, los jóvenes han de someterse a los mayores, y todos tienen que confiar en Dios y resistir a Satanás. Pedro concluye presentando a Silvano y mandando saludos de él mismo, posiblemente de la iglesia en Roma y de Marcos. Cuando usted sufre por hacer el bien, recuerde que seguir a Cristo es una entrega que cuesta. Cuando sea perseguido por su fe, regocíjese de que haya sido tomado en cuenta como digno de sufrir por la causa de Cristo. Él sufrió por nosotros. Como discípulos suyos no debemos esperar menos. Al leer la primera carta de Pedro, tenga en mente que las pruebas vendrán a su vida para purificar su fe. Cuando lleguen, permanezcan fiel a Cristo.